Muy buenos días, estimados estudiantes del programa de Pedagogía Infantil. En nombre de la Universidad de la Amazonia, en cabeza de nuestro rector Leonidas Rico, de nuestra coordinadora de Educación a Distancia, la profesora Luz Dari Cardona, y de nuestra jefe de programa, la profesora Sandra Estela, y el grupo NET de asesores. Para el caso de Ceres, le damos la bienvenida a este curso. Les acompañaremos en el transcurso del semestre los profesores Cristian Gilberto Rojas Toledo, quien orientará la unidad temática didáctica del inglés, el profesor Rufino Cuellar Cabrera, que orientará actualidad escolar, la profesora María Emilia Núñez, que orientará diseño de proyecto de investigación, la profesora Flor Viviana Delgado, que orientará la unidad didáctica de pensamiento matemático. Y quien les habla, Yesid Quintana Chilito, orienta didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático. Para el octavo semestre tenemos 4 unidades ya mencionadas con cada uno de los asesores que les harán el acompañamiento respectivo. Estoy haciendo la presentación de manera general de cada una de las unidades. Diseño de proyecto de investigación pedagógica sería una unidad, la segunda sería actualidad escolar, la tercera, didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático, y la cuarta, didáctica para el desarrollo de la lengua extranjera, en el caso inglés. Para este semestre ustedes tienen una tarea, diría yo una doble tarea, con respecto a desarrollar la propuesta de trabajo de grado, por un lado, y en segundo momento deben desarrollar 2 proyectos de aula, uno para matemáticas y uno para inglés. Entonces, con respecto al proyecto de trabajo de grado, es importante que ustedes reconozcan a través del recorrido universitario que han tenido en semestres anteriores, a través de las prácticas que han venido desarrollando, los diferentes fenómenos escolares que se han evidenciado, observado, para que de alguna manera ustedes inicien a desarrollar la propuesta de trabajo de grado en las diferentes temáticas, pero que tenga que ver con el desarrollo de los procesos de infancia. Y con respecto a los proyectos de aula, pues se hace necesario que ustedes conozcan la estructura que en el transcurso de esta grabación la van a obtener. Para la unidad temática didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático, para este primer encuentro presencial se tiene programado algunos aspectos importantes, entre ellos la organización del curso, la presentación y prospectiva general del curso, un protocolo de acuerdo pedagógico y un directorio de estudiantes. La introducción, en qué consiste el curso y la temática que se va a abordar. Y aparece un taller 1 que inicia en este primer encuentro presencial y se le dará continuidad a través del primer foro virtual. Es importante que en nuestro acuerdo pedagógico tener en cuenta algunas condiciones. Voy a tratar de sintetizarlas para que clarifiquen ustedes las situaciones que se dan, las condiciones para el desarrollo del curso. El primero tiene que ser el acceso directo a materiales didácticos, textos impresos digitales y disponibilidad de equipos para el manejo de herramientas informáticas y virtuales, en coherencia con el modelo pedagógico de la licenciatura. Segundo, tener siempre a mano la guía didáctica y apropiar el proceso, ubicación curricular y estructura de contenidos, actividades de auto e interaprendizaje, estrategias e instrumentos de planeación y evaluación, todos los formatos que aparecen sobre la parte final de la guía didáctica, la temporalización de las actividades, tiempo para el uso de autoaprendizaje y el directorio, tanto de asesores como de los compañeros de Grupo NET. Tercero, disponibilidad de tiempo y actitud positiva para participar en los encuentros presenciales, asesorías o estudio dirigido presencial y asesorías virtuales, en este caso los foros y los chats. Cuarto, puntualidad para la asistencia a los encuentros presenciales, ingreso a las chats y participación en los foros.
Los encuentros presenciales se realizarán en el lugar y en horario establecido en la guía didáctica. Quinto, disciplina y atención durante las clases, abstenerse de conversar con los compañeros, hablar por celular, programar timbre silencioso, ingerir alimentos e intervenir las orientaciones de otras formas. Sexto, revisar permanentemente la plataforma y verificar observaciones y mensajes, comunicar oportunamente novedades o anomalías al asesor correspondiente y solicitar de manera respetuosa las rectificaciones en caso de equívocos o errores. Quiero hacer énfasis en este punto, estimados estudiantes, y es que cuando se presenta alguna dificultad en cuanto a notas, pues sería bien importante que le escribieran directamente al asesor para que él de alguna manera logre mediar la situación y pueda salir adelante la situación. 7. Enviar informes o avances oportunamente, en lo posible antes de las fechas establecidas en la guía, para disponer de tiempo suficiente para realizar ajustes y mejoras. Es usual, o mejor, no es usual, no quiero que sea usual para este semestre que los estudiantes, antes de determinada la fecha para enviar los productos, estén llamando a los asesores, o por lo menos estén haciendo llamadas para decir que no pudieron enviarlo o porque no entendieron algún proceso que había que desarrollar. Entonces, para ustedes resulta muy interesante enviar con mucha anticipación el producto para hacerle verificaciones, revisiones y puedan hacer los cambios a los productos. 8. Enviar informes exclusivamente a través de plataforma, por ningún motivo al correo personal de los asesores. Los casos de estudiantes que por fuerza mayor, excusa médica u orden público no puedan enviar productos serán analizados en reuniones de asesores. 9. Las llamadas a los asesores deben hacerse en horarios acordados. En el caso mío, yo creo que después de las 2, 3 de la tarde es un horario que les puedo recibir llamadas hasta por ahí 7, 8 de la noche, excepto el domingo. 10. No se permiten acompañantes de los estudiantes durante encuentros, excepto observadores o directores de proyectos invitados. 11. Aplicar en la experiencia cotidiana el Acuerdo 17 del 2007, que tiene que ver con la Carta de Valores, donde se establece que todos los servidores de la Universidad de la Amazonia se comprometen a conocer y aplicar los principios y valores establecidos en dicha carta, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y garantizar la transparencia y la buena imagen de nuestra institución. Desde este referente se orientará y socializará durante el curso, entre otros, los siguientes valores: la honestidad, sinceridad, responsabilidad, transparencia, equidad, tolerancia, solidaridad y convivencia. Esto es lo que tiene que ver a condiciones para desarrollar el curso, la unidad temática didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático. Con respecto a la evaluación, la construcción de la propuesta de proyecto de aula se realiza de manera individual para el caso del para el primer momento de autoaprendizaje. Se tendrá en cuenta la evaluación escrita, que tiene un 20% de ponderado, de heteroevaluación, que es el 20%, la autoevaluación el 10%, la coevaluación el 10%, la elaboración y textos productos de cada momento de autoaprendizaje el 25%, el texto compartido el 10% y la evaluación del trabajo integrado o contextualizado, TIF, el 25%. Otros aspectos curriculares: se tendrá en cuenta las visitas periódicas a las instituciones seleccionadas contempladas dentro del proceso propuesto en la guía. Elaboración y seguimiento del portafolio como instrumento de apoyo a los aprendizajes. Entrega oportuna de los informes de avances del TIF, trabajo integrado final, y de evidencias de la incidencia de las observaciones y lecturas de la mejora de cada uno de los productos. Esto, de manera general, es nuestro acuerdo pedagógico para el presente semestre. Ahora sí entraríamos de manera general a presentar lo que es la unidad temática, las características
y lo que vamos a manejar en la unidad temática Desarrollo para el Pensamiento Matemático. El objetivo general de la unidad es orientar al estudiante desde lo disciplinar, lo pedagógico y lo psicológico para la intervención en el aula, hacia una nueva visión de conocimiento matemático, de manera que le permita apropiar los conocimientos básicos y generar estrategias lúdicas creativas para la formulación de un proyecto de aula orientado al desarrollo del pensamiento matemático del niño. Los objetivos específicos van desde el conocimiento de los lineamientos curriculares de matemáticas, acerca de la orientación, o mejor, de la enseñanza de las matemáticas. Otro objetivo específico tiene que ver con el conocimiento y la aplicación de propuestas didácticas para acercar al niño a los fundamentos básicos para que sea agradable y eficiente el aprendizaje de las matemáticas. Otro objetivo específico es proponer estrategias para la promoción del desarrollo de competencias matemáticas y el pensamiento lógico matemático en el infante. Y por último, plantear y resolver los interrogantes que desde la didáctica indagan respecto al qué, al para qué, el cómo y a través de qué medios y cómo se evalúa el desarrollo del pensamiento lógico matemático en la escuela inicial. Vamos a trabajar unos núcleos temáticos que van desde la naturaleza de la matemática y sus implicaciones didácticas, los elementos que inciden en la reconceptualización de las matemáticas en la actualidad, el niño y la educación matemática, y qué estructuras asociadas al aprendizaje de la lógica matemáticas. Otro núcleo tiene que ver a la movilización del pensamiento lógico matemático en el niño de preescolar y o de grado primero de primaria. Y la otra tiene que ver a la construcción de conceptos de número y desarrollo de pensamiento geométrico en el niño. La construcción de estrategias didácticas y diseño de materiales para la enseñanza de las matemáticas. Modalidades de evaluación de aprendizaje de la matemática en el contexto de nivel preescolar y o grado primero de educación básica primaria. Aparecen los siguientes ejes problemáticos. El primero, ¿para qué y cómo se enseñan las matemáticas y qué teorías aportan el desarrollo del pensamiento matemático? ¿Cómo desarrollar adecuadamente en el niño los fundamentos básicos para su agradable y eficiente aprendizaje de las matemáticas? Y desde los lineamientos del Estado colombiano y los referentes de la didáctica específica, ¿qué fundamenta los procesos de enseñanza orientada a promover el desarrollo del pensamiento matemático? ¿Qué relaciones pueden establecerse entre desarrollo, competencias y pensamiento lógico matemático? ¿Qué experiencias se requieren para despertar en el niño el interés y gusto por el aprendizaje de las matemáticas? ¿Desde qué referentes y a través de qué actividades es posible que el niño construya los conceptos básicos de las matemáticas? ¿Y qué estrategias de intervención pedagógica se requieren para lograr el aprendizaje natural del niño en el contexto de su cultura? ¿Y cómo se evalúa el desarrollo del pensamiento matemático en los niños de preescolar? Eso de manera general lo que se abordará en el curso Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Matemático. Vamos a trabajar inicialmente con dos documentos, unos que son los lineamientos curriculares de matemáticas 1998 del Ministerio de Educación Nacional y otro que es los estándares básicos de competencia matemática 2006 Ministerio de Educación Nacional. Bueno, con respecto a la primera parte que tiene que ver y que es la lectura que ustedes de alguna manera deben realizar de los lineamientos curriculares de matemáticas, es hacer una aproximación, eso es hacer una aproximación del conocimiento de la naturaleza de la matemática, que es importante que el estudiante de octavo semestre reconozca la importancia que tienen los lineamientos curriculares para el abordaje de una clase de matemáticas. Por eso es importante que usted tenga una claridad acerca de algunas posturas filosóficas que han hecho aportes acerca del significado de las matemáticas. Entonces es importante que la primera parte de lectura que ustedes desarrollarán, que van a encontrar el documento en plataforma, la primera parte o el título grande que aparece en este texto es una reflexión sobre las diferentes concepciones acerca de la naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas.
Posteriormente entrarían ustedes a hacer un gran paralelo entre lo que la postura filosófica, entre lo que señala el platonismo, el logicismo, el intuicionismo, el constructivismo, el formalismo, para luego, en la segunda parte de lectura, hacer reconocimiento de los elementos que inciden en la reconceptualización de la matemática hoy. Por eso es importante que dentro de esta segunda parte de la lectura van a ustedes a identificar el saber matemático y la transposición didáctica, el trabajo del matemático, el trabajo del profesor y de alguna manera las implicaciones, o mejor, el trabajo del alumno. Con estos elementos entraríamos ya a tener un reconocimiento entre lo que está dando, lo que ha dado el Ministerio de Educación Nacional a través de los documentos, en este caso los lineamientos curriculares de matemáticas, como primera parte de la reflexión en el curso. Vamos a iniciar el taller 1, a grosso modo, que tiene que ver a la estructura del proyecto de aula. Pero antes de eso, es importante que ustedes tengan mucha claridad el eje problemático del semestre, que es el siguiente. ¿Qué propuestas de intervención se requieren para generar transformaciones en las prácticas de formación y atención a la infancia en sus diferentes etapas de desarrollo? Cuando hablamos de las propuestas de intervención, estaríamos hablando, para el caso de la unidad temática didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático, el proyecto de aula. Entonces iniciamos con el taller 1, que es la estructura del proyecto de aula. En la guía didáctica, estimados estudiantes, ustedes pueden ver en el anexo 7 los componentes para la formación del proyecto de aula. Antes de entrar en detalle de hablar de las características del proyecto de aula, pues se hace necesario ya mirar uno de los puntos importantes en el primer momento de autoaprendizaje. Vamos a enganchar ese taller 1, que lo iniciamos aquí y lo vamos a terminar en el primer foro virtual, el significado de este taller 1. Entonces, si revisamos el primer momento de autoaprendizaje para la unidad didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático, en la primera actividad que tiene que ver a la información o de información, ustedes deben hacer la lectura de los lineamientos curriculares, desde los elementos que inciden en la reconceptualización de la matemática hoy. Posteriormente, ustedes harían una significación e interiorización a través de unas preguntas que aparecen en la guía. Es importante que den respuestas a estas preguntas a través de portafolio. De una vez les voy avisando que en el próximo encuentro presencial vamos a hacer revisión de portafolio sobre todos estos elementos que ustedes han como evidencias, todas son evidencias que deben aparecer en portafolio. En la parte de contextualización voy a tener que darme un poco de tiempo para que ustedes tengan mayor claridad entre lo que hay que hacer. Primero, el Ministerio de Educación Nacional establece a través de los lineamientos curriculares de matemáticas unas políticas respecto a la enseñanza de las matemáticas. Después de que ustedes hagan un reconocimiento, una reflexión, socialicen a través del primer foro, todas estas ideas acerca de los lineamientos curriculares de matemáticas van a hacer un gran paralelo entre lo que establece el lineamiento y lo que en la actualidad se está dando en la escuela. Dicho de otra manera, ustedes deben seleccionar una escuela, o lo pueden hacer donde han venido haciendo las prácticas. Deben escoger, ya sea en el nivel de preescolar o grado primero de educación básica primaria, una población muestra para que hagan las observaciones y puedan identificar eso que nos está diciendo los lineamientos curriculares, lo que tiene que ver al trabajo del profesor, al trabajo del alumno. ¿Qué dicen los lineamientos? ¿Qué es lo que se evidencia en la escuela en la actualidad? Los procesos de enseñanza, cómo se dan, qué es lo que está haciendo el profesor, qué tipo de matemática es la que está orientando. Y lo otro, en el proceso de aprendizaje, las
lo que nos estaba mostrando el niño, la niña, en términos de aprendizaje, el gusto por las matemáticas, su atención, el desarrollo de las diferentes actividades que propone el profesor, qué convergencia hay entre esos dos aspectos, procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la escuela y lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional a través de los lineamientos curriculares. Entonces, en esto quería hacer claridad que es importante que ustedes vayan y observen allá en el contexto donde han venido haciendo las prácticas, o si ustedes quieren pueden hacerlo en una institución nueva, pero lo importante es que ustedes identifiquen algunas dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y lo confronte de alguna manera con lo que plantean los lineamientos curriculares. ¿Qué elementos coinciden, tanto los lineamientos, con lo que se está dando en la escuela en la actualidad? Es importante también que ustedes reconozcan el horario, conozcan el horario en el cual el profesor está orientando el área de matemáticas. No es tan necesario decirle al profesor que usted le va a supervisar o a evaluar una clase de matemáticas, simplemente que quiere ver los comportamientos de los niños en una clase, para que el profesor pues, de alguna manera no se sienta como presionado y pues se desarrolle normalmente la práctica. Es importante también que ustedes en plataforma puedan bajar el documento de guía de observación. Es una guía de observación que se ha construido, pero es muy general. Ustedes la pueden actualizar, la pueden remanufacturar, la pueden articular de acuerdo a las condiciones de su contexto. Entonces, queda a libre adopción de esa guía para observación para cada uno de ustedes. Con respecto a la producción de aplicación, en este momento ustedes tendrían que desarrollar las preliminares del proyecto de aula. ¿En qué consisten las preliminares del proyecto de aula? Aquí es donde voy a recaer sobre el anexo 7, que son los componentes para la formulación del proyecto de aula. Es importante que ustedes reconozcan el nombre de la institución, debe aparecer el nombre de la institución, cuál es la localidad, una breve descripción del contexto, pero esa descripción del contexto debe ser mínima, no se deben expandir mucho. Número de estudiantes a los cuales ustedes han observado y una breve caracterización de manera muy general, las condiciones socioeconómicas, edad de los niños, entre otras. Practicante, el nombre de las personas o en el caso suyo, que va a hacer la observación. Docente titular, no es necesario colocar el nombre del docente, simplemente es colocar el perfil, si es bachiller, si es normalista, si es licenciado, si tiene algún título en posgrado. Bueno, vamos a centrarnos en la problemática para que haya mayor claridad, y es lo siguiente. Cuando usted llega al aula de clase y lleva la guía de observación, pues es importante que identifique la temática que el profesor está orientando en matemáticas. Digamos que el profesor está orientando sumas hasta 2 dígitos. Eso tiene que ver al pensamiento numérico, y sistema numérico. Entonces ustedes tendrían que verificar cuál es la temática que el profesor está abordando, de qué manera la está abordando, y la otra parte que debería ir en la problemática, si es que aparece una problemática ahí, es en la situación de aprendizaje, en los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas. La justificación, pues es una redacción de 5, 6, 7, 8 renglones, quiero que sean lo más sintéticos posible, de manera que recaigan sobre los objetivos, un objetivo general, pero quiero hacer claridad con respecto al objetivo general. El objetivo general es en términos propios de los aprendizajes de los estudiantes, de igual manera los objetivos específicos. Ahí estaríamos hablando de las preliminares que ustedes estarían desarrollando. Creo que cuando nos volvamos a encontrar vamos a tener la oportunidad de discutir y socializar más detalladamente las características de un proyecto de aula. Es importante que ustedes no olviden que el proyecto de aula, tanto en matemáticas como en inglés, es separado.
van a desarrollar un proyecto de aula en matemáticas donde utilicen una estrategia, por ejemplo, los juegos de mesa, los juegos de roles, la música, etcétera, etcétera, de tal manera que le permita la apropiación de las temáticas en matemáticas para los niños. Entonces, ese es el primer producto que ustedes deben enviar a través de plataforma. Quiero decirles que estaré muy atento en el foro, en el primer foro, para que ustedes propongan ideas, planteen inquietudes, de manera general socialicen acerca de la lectura, acerca de las visitas que hayan podido haber realizado a las instituciones y todo lo que tenga que ver en la estructura del marco del proyecto de aula. Entonces, pues le damos la bienvenida y espero que este semestre sea de buen provecho para ustedes. Buen día para todos y todas. Mi nombre es Cristian Rojas Toledo. Soy licenciado en inglés egresado de la Universidad de la Amazonía, candidato a magíster en traducción y candidato a especialista en administración de la informática educativa. Soy el encargado de orientarles la unidad temática concerniente con la didáctica de la lengua extranjera inglés. A continuación voy a proceder con una presentación breve de la unidad temática, didáctica de la lengua extranjera inglés. Con el desarrollo de esta unidad, se pretende ubicar y proporcionar al maestro las herramientas que requiere para potenciar las habilidades comunicativas del inglés en un contexto real mediante el uso de herramientas metodológicas que permitan al pedagogo infantil en formación desarrollar los lineamientos curriculares del inglés básico y de esta manera hacer del aula infantil un ambiente agradable para aprender, transformando el paradigma tradicional de la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Tenemos un objetivo general, que es promover el desarrollo de habilidades para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con el fin de que los docentes en formación cuenten con herramientas que les permitan motivar a los niños para el aprendizaje del inglés como elemento básico para el desarrollo de competencias comunicativas. Y los objetivos específicos, que son identificar los fundamentos y referentes didácticos para la enseñanza del inglés en el nivel preescolar, planear y desarrollar estrategias metodológicas y didácticas que permitan el desarrollo de competencias básicas para el aprendizaje del inglés en el nivel preescolar y el primer grado de escuela básica. Articular la enseñanza del inglés a los demás componentes del currículo para el nivel preescolar. Luego voy a establecer unas condiciones para el desarrollo del curso y las condiciones son: la participación activa en los foros de interacción y en los encuentros presenciales está incluida como parte de la nota del curso. Por cada clase los estudiantes deberán firmar el listado de asistencia y será tomada en consideración la puntualidad y el interés presentado en la clase. Los estudiantes asumen la responsabilidad en cuanto a la lectura autorregulada y la entrega de las actividades de auto e interaprendizaje. Otro importante aspecto del cual los estudiantes deben informarse desde el inicio del curso es el sentido de conciencia en el momento de incurrir con irresponsabilidades. Por ejemplo, si un estudiante deja de enviar alguna de las actividades de autoaprendizaje durante las fechas establecidas, no serán tomadas en cuenta para su retroalimentación y evaluación. Durante la clase, los estudiantes deben apagar sus teléfonos celulares o al menos ponerlos en vibración para evitar interrupciones. A continuación, voy a proceder a las actividades de autoaprendizaje del primer momento. El tema: elementos y enfoques curriculares para la enseñanza de los idiomas extranjeros. Y el objetivo: conocer y apropiar los elementos conceptuales y metodológicos básicos para la enseñanza del inglés en el nivel preescolar. Como primera actividad de información, deben leer comprensivamente el texto Elementos y enfoques del currículo de idiomas extranjeros del Ministerio de Educación Nacional, páginas 17 a 23 que se encuentran en la plataforma. Como actividad de significación e interiorización, teniendo en cuenta la pregunta de investigación, que es: ¿qué propuestas de intervención se requieren para generar transformaciones en las prácticas de formación y atención a la infancia en sus diferentes etapas de desarrollo? Y de acuerdo con los aportes de la lectura anterior, identificar y hacer sus registros en el portafolio de los elementos conceptuales básicos para la enseñanza del inglés en el nivel preescolar y primer grado de primaria. Como actividad de contextualización,
Deben ponerse en contacto con la escuela en la cual están desarrollando su práctica e identificar el estado actual de la enseñanza del inglés y elaborar una síntesis de problemas a manera de diagnóstico, recolectar evidencias, fotos o videos. De socialización e interacción, participar en el foro para que confronten los elementos del currículo de idiomas extranjeros a partir del cual pueda diseñar un soporte, mapa, cuadro, etc., los cuales les permitan socializar con la docente de la institución y sus compañeros de NEC los elementos fundamentales a tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. De producción y aplicación, tener en cuenta las conclusiones que tomen del foro y las lecturas realizadas anteriormente. Elaboren de manera sintetizada las preliminares de su proyecto de aula, que están en el anexo 7. Estas componentes de proyecto de aula incluyen nombre de la institución, descripción del contexto, número de estudiantes y su caracterización, perfil del docente visitado, justificación, objetivos general y específicos. De evaluación. Participa en la autoevaluación de conocimientos a través del cuestionario que aparece en la plataforma del 15 al 22 de septiembre de 2013. Autoevalúe su primer momento de autoaprendizaje a través del formato que aparece en la plataforma. En el segundo encuentro presencial se hará evaluación de las actividades propuestas para el primer momento de autoaprendizaje. Y finalmente el texto paralelo y su fecha de recepción. Es un texto expositivo que contenga las preliminares de su PDA, máximo 3 cuartillas, y debe enviarse hasta el 15 de septiembre de 2003. Debo aclarar que si tienen algún inconveniente, por favor se pueden comunicar a mi número de celular 313-243-3653 o por medio del foro para solucionar cualquier inconveniente. Los horarios de atención son de lunes a viernes en las horas de la tarde, excepciones sábado y domingo. Muchas gracias. Cordial saludo, estudiantes de los sedes Doncello y San Vicente. Les habla el profesor Rufino Cuellar Cabrera, licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Pedagogía de la Universidad de la Amazonía, quien les orientará a la unidad de actualidad escolar. Para esta unidad se debe tener en cuenta la pregunta orientadora del semestre. ¿Qué propuestas de intervención se requieren para generar transformaciones en las prácticas de formación y atención a la infancia en sus diferentes etapas de desarrollo? El objetivo de la unidad es ofrecer al maestro en formación los fundamentos teóricos para la elaboración del marco teórico referencial que les permita establecer una relación de sentido entre los componentes de la organización escolar y las posibilidades para mejorar la escuela infantil, mediados por su capacidad para proponer y llevar a cabo alternativas para la mejora de los procesos educativos mediante la propuesta Trabajo de Grado PTG. En el primer momento de autoaprendizaje se abordará el tema Perspectivas teóricas de la investigación cualitativa, donde su objetivo es identificar la importancia de las diferentes teorías que permiten entender la diversidad de caminos que existen para llegar al conocimiento de la realidad social. Para esto se hace necesario retomar la guía didáctica en la actividad de información, en la cual se determina realizar la lectura del capítulo 3, Perspectivas teóricas de la investigación cualitativa, del texto guía propuesto en la unidad de diseño de investigación. Página 43 al 71. Este es un insumo importante para definir las perspectivas teóricas de la investigación. Remítase a la página 12 de la guía didáctica y desarrolle cada una de las actividades allí establecidas. De significación e interiorización. Elabore una síntesis de las teorías interpretativismo, hermenéutica, fenomenología, interaccionismo, simbólico y teoría crítica. De contextualización. Retome el problema de investigación seleccionado y revise su formulación. A partir de esta reflexión, responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la perspectiva teórica más pertinente con su problema de investigación? Justifique su elección. De socialización, interacción. Participe en el foro permanente, socialice sus argumentos sobre la perspectiva teórica de la investigación, amplíe su mapa teórico con los referentes que se requieren para fundamentar el problema de investigación. De producción.
Elabore un mapa conceptual que incluya las categorías teóricas, conceptuales y legales. Elabore un texto argumentativo sobre la perspectiva teórica seleccionada. Lleve copia de esta producción al portafolio pedagógico. Textos paralelos. El mapa y los argumentos sobre la perspectiva teórica no deben sobrepasar 2 cuartillas. Cordial saludo, apreciadas estudiantes de los CERES San Vicente y Doncello. Bienvenidas al desarrollo del curso. Les habla la profesora María Emilia Núñez, quien les orientará el diseño de su propuesta de trabajo de grado. El eje problemático para el presente curso gira en torno a propuestas de intervención que se requieren para generar transformaciones en las prácticas de formación y atención a la infancia en sus diferentes etapas de desarrollo. En virtud de lo anterior, el objetivo general de la unidad corresponde al diseño de un proyecto de investigación pedagógica que permita la intervención de una problemática relacionada con la formación de la infancia en diferentes contextos y etapas de desarrollo. El proyecto debe estar contextualizado desde la metodología de proyecto de aula. Vale la pena aclarar que la propuesta de trabajo de grado se orientará desde la unidad de diseño y la unidad de actualidad escolar. La primera unidad les aportará en la construcción de las preliminares de investigación y el diseño metodológico. La segunda unidad les apoyará en la construcción del marco referencial con todos sus componentes, es decir, antecedentes de la investigación, marco legal, teórico y contextual. Para ello trabajaremos con el texto Procesos de Investigación Cualitativa de Nelly Patricia Bautista, editorial Manual Moderno, México 2011. Para que avancen en la exploración y comprensión de las lecturas sugeridas para este primer momento de autoaprendizaje, se envía como material de apoyo el texto escaneado hasta el capítulo 7. En este orden de ideas, lo concerniente a trabajar para el primer momento de autoaprendizaje corresponde a la investigación pedagógica, fundamentos para el diseño de un proyecto de investigación PTG. El tema y el problema de la investigación en el contexto de la escuela infantil. En este sentido, se hace necesario definir el campo disciplinar de la investigación e identificar la problemática y apropiar los referentes y elementos metodológicos que permitan fundamentar la investigación. Revisen la guía página 11 y 12 en la cual se establece la metodología para el desarrollo del primer momento de autoaprendizaje. Allí son claros los parámetros para la elaboración del producto a elaborar. La macroestructura de la investigación se desarrollará a partir de los siguientes componentes: preliminares de la investigación, marco referencial, diseño metodológico, bibliografía y anexar cronograma, presupuesto e instrumentos. Cabe resaltar que para este primer momento se debe presentar solo las preliminares de la investigación. Para mayor claridad, ver anexo 8 de su guía didáctica, página 32. Desde mi unidad proyecto de investigación se valorará las competencias y el dominio cognitivo, actitudinal y procedimental y la capacidad para autorregular el proceso de formación a través de la autoevaluación virtual y física, la coevaluación realizada por el grupo NED y la heteroevaluación que aplica el docente. Para la calificación se tendrá en cuenta la participación de chat, foro, el uso de portafolio y demás actividades que se proyecten. Espero una nutrida participación en los foros, puesto que de su participación depende en gran parte el éxito en la construcción de su propuesta de trabajo de grado. Recuerden siempre que los asesores estamos dispuestos a colaborar y apoyar en lo que se requiera. Quedo atenta a cualquier duda o novedad. Hasta pronto.